Bueno, estamos con el doctor José Ricardo Sandoval González. Él es psicólogo clínico e hipnoterapeuta. Él se encuentra en la ciudad de Guatemala. Doctor José Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Hernán, un gusto. Gracias, doctor. Bueno, hemos querido contactarlo para que nos responda algunas inquietudes sobre diferentes temas en la adolescencia. Doctor, para empezar, cuéntenos, ¿qué es y cómo se elimina o cómo se maneja el acné? Ok, digamos, hablando del acné, pues tal vez habrán tres puntos que tocar. Uno será la descripción, otro será la causa y otro serán los efectos. Desde el punto de vista de descripción, diría yo que tal vez el más indicado será un dermatólogo, pero en realidad pues es un problema evidente de la piel eh, que todos conocemos. Ahora, en cuanto a causas, cabe destacar que pueden haber muy distintas causas. Unas de las principales puede ser por desajustes hormonales, medicamentos, uso de cosméticos, alimentación, etcétera. Ahí hay tal vez el tema que me compete como psicólogo mencionar en cuanto a esa causa es el tema del estrés y la ansiedad, digamos. Definitivamente es un componente que puede producir acné y que desde ese punto de vista habrá que evidenciarlo, descubrirlo, manejarlo, etcétera. Desde el punto de vista de los efectos, digamos, es otro tema muy interesante, digamos, qué produce el acné en ciertas personas. Y hay diferentes tipos e intensidades de acné que en muchas personas pueden producir serios conflictos de timidez, frustración, baja autoestima, etcétera. En cuanto a cómo eliminarlo, pues obviamente también esto estará asociado a los factores que mencionaba antes y de eso podrá depender también medicamentos, dietas, etcétera. Pero desde el punto de vista clínico, el manejo de la ansiedad y el estrés nuevamente será el tema de interés en la psicología, que es un tema que hay que evaluar, que hay que analizar y que para todo esto definitivamente habrá que hacer un diagnóstico tanto por parte posiblemente de un psicólogo o de un dermatólogo en cuanto a cuáles son las causas y dependiendo de eso cuál es el manejo, pero en concreto y en resumen diría yo, el manejo del estrés y la ansiedad es un tema central para ayudar en el manejo y en la mejora del acné, asumiendo que haya podido ser producido por ansiedad. Doctor, el hecho de que una persona, un muchacho tenga acné, ¿es posible o es causa para que una persona tenga baja autoestima? Definitivamente sí puede serlo y eso va a depender de varios factores, digamos un poco del contexto también. Alguien podría tener acné, pero el problema es que en la adolescencia, con quiénes se relaciona, se burlan de él o no. Entonces, no es que el hecho de tener acné implique necesariamente tener baja autoestima, pero sí es probable, uno por las burlas que hacen de afuera y otro por la mala impresión que algunas personas tienen de sí mismas ante ciertos problemas como estos. Entonces, no es una garantía, pero sí es una posibilidad definitivamente. O sea, que un muchacho, si se burlan de él, si lo hacen sentir mal o lo excluyen, eso podría causar o podría empezar en una baja autoestima. Sí, definitivamente puede ser uno de los factores muy influyentes en una baja autoestima. Ok. Doctor, ahora cuéntenos sobre lo que son las drogas y lo que es el cigarro. ¿Cuáles son sus efectos a término mediano y largo plazo? ¿Y cómo se deberían prevenir? Ajá. Pues de nuevo, este es un tema, tal vez diría yo, bastante más amplio que el primero, porque está por un lado cigarrillo y por otro lado decimos drogas, pero es que drogas hay mucha cantidad de drogas. De hecho, yo siempre he mencionado que las drogas tienen una personalidad propia, digamos, y que esa personalidad de las drogas se vincula con la personalidad del adicto, digamos. Hay personas más calmadas, más peace and love, de relajación, de tranquilidad, que buscan la marihuana, por ejemplo, porque va muy bien con su personalidad, y otras personas un poco más aceleradas, más violentas, que buscan algunas drogas como la cocaína, por ejemplo. Los efectos dependerá de cada droga tiene efectos muy diferentes, digamos. Uno, por ejemplo, la droga más popularmente consumida entre los adolescentes, diría yo, es la marihuana, que como efectos propios de la sustancia hay dos.
que yo usualmente me gusta evidenciar, que es la alteración de la temporoespacialidad, digamos, o sea, la percepción del tiempo y el espacio se distorsionan. El tiempo parece más largo, los placeres se prolongan, y por eso es de que resulta o puede resultar tan peligroso el manejo, por ejemplo, de maquinaria o de conducir, porque también las distancias se altera la percepción de las distancias. Uno puede pensar que un carro va muy lejos y de repente va y va muy cerca y uno tiene una colisión. Entonces, estos en cuanto a la marihuana son algunos de los efectos inmediatos, peligrosos y característicos. A largo plazo a veces incluso puede producir problemas de memoria, como es fumada, normalmente también tiene que ver con problemas, al igual que los cigarrillos, de efisemas pulmonares, de cáncer, y que uno normalmente minimiza esos efectos negativos. Y es más, los consumidores de la marihuana normalmente, otra característica que tienen es que maximizan y potencializan los supuestos efectos positivos. Es relajante, es menos dañina que un cigarrillo, las personas enfermas se las recomiendan los doctores y buscan una bandera de salud para defender lo que en realidad no es saludable y que casi es indefendible, pero es muy, pero muy característico esta defensa por parte de los consumidores de ese tipo de drogas. Y, por ejemplo, la cocaína puede producir alteraciones de la percepción, delirios, destrucción de los tabiques nasales por la fortaleza química que tiene, etcétera. Digamos. O sea, es una infinidad de efectos que pueden estar asociados al consumo de tanto de cigarrillos, alcohol, drogas, en realidad todo lo que son dependencias. Ok. Doctor, cuénteme, ¿y si un muchacho ya está consumiendo estas drogas, qué podría hacer el padre de familia? ¿Cuál es el camino que debe tomar cuando vea que su hijo le llega drogado o tiene simplemente sospechas de que lo está haciendo? ¿Qué camino debe tomar el padre de familia? Ahora, yo digamos en los años que he tenido de trabajar en mi clínica he visto bastantes pacientes con dependencias y como lo decía hace un rato, la mayoría de ellos con consumo de marihuana. Personalmente he sacado una estadística que me llama la atención y que es abrumadora, digamos. O sea, diría yo que por lo menos el 90-95% de las personas consumidoras de drogas o de alguna dependencia son personas con algún tipo de problema familiar, familias desintegradas, conflictos con alguno de los familiares, etcétera. Esto, pues es mi estadística personal en la experiencia que yo he tenido, pero me da una conclusión bastante confiable que es las personas buscan consumir porque tienen algún problema que no pueden resolver. Desde ese punto de vista podríamos asumir o deducir que las personas que consumen tienen algún inconveniente, algún problema que no logran resolver de una mejor manera y que buscan en ese aislamiento o en esa camaradería de los adictos cierta comprensión y cierta solidaridad. Entonces, si eso es lo que se busca, lo que uno puede asumir es de que la colaboración y la ayuda de la familia puede ser algo bien importante y no lo que suele la gente tender a hacer, que es castigar, reprimir, golpear. Entonces, creo que sé que es un tema incómodo para un padre de familia y no digo que lo entienda y que lo deje fumar, pero que sí es necesario acercarse más, instaurar un ambiente de confianza, digamos, y de colaboración, más que un ambiente punitivo de regaño y de castigo, que lo único que va a hacer es agravar el problema. Entonces, creo que lo que la gente puede hacer es eso, acercarse, buscar ayuda si no sabe qué hacer, y tratar de comprender la situación y tender una mano que seguramente porque esa mano no estuvo ahí, las personas de alguna manera entraron en esa situación. Ok, doctor. O sea que definitivamente la persona o el padre de familia en primera instancia, ¿a qué método debe acudir en primera medida, digamos? O sea, ¿qué es lo primero que debe hacer? Pues yo pensaría que debería de acercarse a la persona, platicar, enterarse más, tener información para poder tener una capacidad de juzgar las cosas como son y no simplemente como se le antoja o como puede, digamos. O sea, las personas, digamos, en un término legal, nos convertimos en culpables
por tres causas: por impericiosos, por imprudentes o por negligentes. Y en este caso, para no caer en una de esas tres cosas, lo ideal es acercarse a la persona, platicar, tener más información, tener argumentos y fundamentos para conocer la situación y luego decidir qué hacer. Si no se siente capaz, buscar ayuda sería la alternativa inmediata, digamos. Y ver, indagar qué piensa esta persona. Las drogas en realidad tienen un nivel de dependencia fisiológica, aún la marihuana cuando dicen que no se tiene, y por lo mismo, digamos, hay que tener esto bien contextualizado para saber y reconocer que no es simplemente falta de voluntad si alguien no deja de inmediato las drogas. Hay una dependencia que se crea y que habrá que tomarla en cuenta para este manejo de la dependencia. Doctor, hace un momento me decía que si el padre de familia no se siente, digamos, capaz de manejar la situación, que debería buscar ayuda. ¿Qué clase de ayuda? ¿A quién es la persona más idónea para que lo ayude? Ahora, eso puede depender también del nivel de dependencia de las personas. Hay personas que tienen una dependencia tan grave que muchas veces hay que recurrir a un internamiento para un proceso. Digamos, cuando se trata de una dependencia, básicamente hay dos fases: un proceso de desintoxicación y posterior a eso un proceso de deshabituación. La desintoxicación puede ser muy rápida, puede durar unas pocas semanas o hasta días, pero la deshabituación puede durar hasta 5 años, digamos. Entonces, esto hay que, como decía hace un momento, hay que contextualizar bien para tomar la medida correcta. En algunos casos un psicólogo puede ser una ayuda suficiente, en otros casos incluso una ayuda médica o psiquiátrica puede ser necesaria, recurrir a ciertas medicaciones para ir tolerando los síndromes de abstinencia, digamos. Entonces, va a depender un poco del nivel de gravedad del problema. Doctor, y si estamos hablando de un muchacho que está en su escuela, que está en su colegio, y pues apenas está empezando, es algo leve todavía, con una ayuda tal vez psicológica o que los padres se sienten a platicar con él, ¿es suficiente? Podría ser suficiente dependiendo de la actitud de estas personas. Tanto en las dependencias como en cualquier trastorno psicológico, este es un factor fundamental, digamos. El tiempo que transcurre entre la detección o el inicio del problema y el tratamiento, o las primeras búsquedas de tratamiento. Mientras menor sea el tiempo, mucho mejor es el pronóstico, digamos. Entonces, definitivamente que si es en un inicio, son a veces inquietudes de los jóvenes, relativamente comprensibles y razonables, y que por lo mismo no han creado un nivel de dependencia ni de adicción. Entonces es muchísimo más fácil el manejo si los padres son comprensivos y pueden brindar la ayuda adecuada, podría ser suficiente. Y de lo contrario, como decía, si no, pues la búsqueda de un psicólogo, que también será un tratamiento que seguramente no requerirá de muchas sesiones, solo para ayudar a reforzar algunas cosas, etcétera. Ujú. Bueno, doctor, continuando con esta entrevista, quiero que toquemos un tema un poco tabú en algunas partes del mundo, pero que definitivamente es muy importante que, que aclaremos algunos conceptos. Cuéntenos, doctor, qué es y qué hacer en caso de que mi hijo o hija haya tenido o tenga tendencias o experiencias homosexuales. Ahora, ahí, digamos, la misma pregunta ya hizo varias posibilidades. Y definitivamente aquí hay varias cosas que vale la pena aclarar, digamos. El tema de la homosexualidad sí definitivamente es un tema complejo, complicado, difícil de aceptar en primer lugar para las mismas personas que la experimentan en sus inicios y especialmente para los padres de familia. Es muy distinto que alguien pueda tener alguna tendencia homosexual o que alguien pueda creer que alguien tenga una tendencia homosexual a que alguien haya tenido experiencias homosexuales consumadas, digamos. Una pregunta que casi todo el mundo se hace, digamos, y que aquí la respuesta es bastante clara y contundente es: ¿la homosexualidad nace o se hace?
En mi experiencia de varios años, no tengo la menor duda de que por lo menos el 90-95% de los casos la homosexualidad se hace. Y diría yo que hay dos factores fundamentales que crean la homosexualidad. Uno es una historia de un abuso sexual que usualmente es llevada a cabo por un familiar cercano o por alguien cercano a la familia que tiene confianza para acercarse, como un primo, un padrastro, un tío, eventualmente eh, raro, pero eventualmente los mismos padres o abuelos, y que esto, especialmente acontecido en una etapa primera de la infancia, es algo que marca mucho y que sí predispone. Y aquí hay una aclaración bien contundente, digamos. Esto no hace a alguien homosexual. Haber tenido una experiencia homosexual en algún momento obligado, etcétera, no convierte a alguien en homosexual, pero sí es un factor influyente para que esta persona se vuelva homosexual. No es un determinismo, pero es muy probable. El otro tema un poco más psicodinámico, digamos, es la ausencia de una figura paterna masculina, digamos. O sea, que el niño no haya tenido un padre o que lo haya tenido pero muy ausente, que no haya establecido reglas, que haya sido anulado por su madre, digamos. Este, como digo, es un concepto más psicoanalítico, pero de mi experiencia no me cabe la menor duda que muy valedero. Esos dos acontecimientos son los principales influyentes en que alguien pueda tener una homosexualidad en algún momento. Eh, Bueno, sí, básicamente eso. No sé si había otra pregunta, otra inquietud, pero creo que ahí hay algunas aclaraciones importantes. Sí, sí. Doctor, en el caso de un padre de familia pues que se dé cuenta de que su hijo está teniendo esta clase de comportamientos o como que se está inclinando hacia personas de su mismo sexo, ¿cuáles son las primeras medidas que el padre de familia debe tomar? ¿Qué debe hacer como primera medida? Sí, yo diría que tener más conocimiento. Si tiene la confianza de acercarse a su hijo, intentar acercarse, platicar, ver qué pasa. Aquí hay otro tema importante, digamos. Muchas de las personas dicen, es que mi hijo acaba de empezar con conductas homosexuales. Y eso a veces no es cierto, digamos. O sea, muchas de las personas que llegan en su adolescencia o en su inicio de edad adulta a tener una conducta homosexual manifiesta ya tuvieron ideas o una conducta homosexual latente adentro, digamos. Y los mismos homosexuales a veces dicen, mis papás creen que esto es nuevo, pero yo desde que tenía 3 4 5 años me vestía con alguna ropa de mujer, me sentía yo que no estaba, encajaba en este cuerpo. Entonces, esos casos, como decía hace un momento en otra parte de la entrevista, cuando el problema inicia es fácil tener un abordaje. Cuando un niño tuvo un abuso sexual, en ese momento tener un abordaje sexual puede ayudar muchísimo a que más adelante no se convierta en un homosexual. Pero si la ayuda viene muchos años después, probablemente es casi inevitable que esa persona sea homosexual. Otro tema importante de mencionar es de que las personas que se acercan a la clínica que son homosexuales, hay dos tipos de acercamientos, diría yo. Uno egosintónico y otro egodistónico, digamos. El egosintónico es el que está en sintonía con su ego, en sintonía con lo que hace, y el que dice, soy homosexual, no me importa ser homosexual y no vengo por tratarme mi homosexualidad. Ya sé que lo soy, no tengo ningún problema con eso. En cuyo caso, la labor terapéutica de uno no consiste en ayudarle a eliminar esa homosexualidad si él se siente a gusto con él. Ahora, muy diferente es en casos en donde la gente dice, he tenido conductas homosexuales, estoy teniendo atracciones homosexuales, no estoy de acuerdo con ello, no me agrada, no me siento justo, no me siento limpio, etcétera, y quiero quitarme eso. ¿Es posible o no? Sí es posible, es un trabajo duro y difícil, porque las personas para haber llegado a estas conclusiones tuvieron que haber pasado ya muchas experiencias, años seguramente, y situaciones rodeadas de un mundo, de un ambiente o una ideación homosexual, pero que en realidad son dos abordajes absolutamente distintos y que los padres en determinado caso tendrán que saber en qué de esos dos puntos están sus hijos. No es que le diga abiertamente acéptelo como homosexual, pero sí le digo en algunos casos si su hijo
se siente homosexual, desea ser homosexual, va a ser muy difícil que porque usted quiere lo deje de ser, y más bien intente comprenderlo, aunque sé que para un padre debe ser algo sumamente complejo y difícil, pero que de otra manera simplemente va a lograr frustración al no conseguir lo que quiere. Ujú. Doctor, pero esa frustración me imagino que depende, sería como para el padre, ¿verdad? Pues la persona pues ya como que se decidió por ese gusto, digamos, y ya vendría a ser como para el padre, ¿no? Entonces me gustaría que le diera como un mensaje a los padres de que pues no es motivo de frustración. Sí, definitivamente, digamos, hay muchas formas de vivir la vida, hay muchas formas, como digo, esto no nació, se creó. En algunos casos los padres tienen una influencia en esa creación por descuido, por negligencias, en otros casos no, simplemente fueron cosas que se dieron, abusos, etcétera. Una cosa tal vez que no es directamente el tema, pero que cabe la pena mencionar para ilustrar un poco a la gente es las personas víctimas de abuso sexual normalmente tienen varias tendencias en sus conductas y en sus pensamientos a ocultar esas situaciones, un temor fuerte a que no les van a creer, especialmente en casos en donde, por ejemplo, hubo un padrastro que abusó de una niña o de un niño y que cuando el niño le confiesa a su madre, la madre no le cree a su hijo, sino que le cree a su pareja. Y esos casos son muy frecuentes, desafortunadamente, y que crean muchos rencores y muchas situaciones difíciles. Pero bueno, volviendo un poco al tema, después de aclarar eso, el, los padres deben de comprender de cierta manera que las cosas no siempre son como ellos quieren, que hay cosas que se salen de las manos y que si juzgan fuertemente a sus hijos, lo único que lo van a lograr es que se alejen más de lo alejados que ya están y que es difícil. Si a veces puede ser necesario también que un padre tenga cierta ayuda psicológica para tener comprensión de cómo abordar y cómo manejar estas frustraciones y estas ansiedades y estas cóleras, por decirlo de alguna manera, o incluso ciertos sentimientos de culpa porque pueden creer que por culpa de ellos su hijo se vuelve homosexual, y cuando no necesariamente es así. Muy bien, doctor. Ahora pues le quiero cambiar el tema totalmente, algo que es bien importante. Este tema sí es en cualquier persona de cualquier edad, pero que pues para mí es importante que los muchachos, que los padres estén informados. Cuéntenos qué es el SIDA. Bueno, como al principio hablábamos un poco del acné, la descripción, había una fase tal vez de descripción, una fase de- del enfermo, de su sintomatología, tanto física como psicológica, digamos, obviamente la mayoría de gente conocerá que el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida que tiene que ver con un problema de deficiencia en el sistema inmunológico, que son personas muy vulnerables y muy susceptibles a adquirir enfermedades por esa débil eh, sistema inmune. Pero más allá de eso, digamos, una cosa interesante es qué le pasa a las personas que tienen SIDA, cómo experimentan la marginación, el conocer que posiblemente están padeciendo una enfermedad que antes en realidad se reconocía como una enfermedad casi terminal, pero que ahora gracias a los avances de la medicina hay muchos medicamentos que permiten a las personas tener una vida más o menos sana y estable, pero que sin embargo acarrea una cantidad de frustraciones, de miedos, de marginaciones, como decía hace un momento. Eh, Parte de eso es lo que hay, como hay que, creo que abordar a algunas de estas personas, una mejora en su autoestima que usualmente se ve debilitada por esa marginación. Y pues bueno, son algunas de las cosas que creo que es importantes. No sé si hay alguna otra inquietud más específica. Sí, doctor, una persona, ¿cuáles son los métodos o cuáles son las formas para evitar este contagio? Ahora, el contagio propiamente tiene muchas formas de sucederse, desde una transfusión de sangre hasta un acto homosexual, digámoslo, por ponerlo un poco en extremos. No tiene nada que ver una cosa con la otra y no necesariamente alguien que tiene SIDA tuvo un contacto o sexual o homosexual, digamos.
Pudo haber sido una herida, pudo haber sido un beso, pudo haber sido una transfusión de sangre, etcétera. Entonces, a veces la marginación está porque se suele asociar que el que tiene SIDA tuvo contactos homosexuales o cosas por el estilo, cuando no necesariamente es así. Se me fue un poco el resto de la pregunta. No, una persona, un muchacho, me gustaría que lo orientara sobre los métodos para evitar un posible Sí, contagio, sí. hablando sexualmente. Claro, por supuesto que ahí, digamos, uno de los principales mencionados, pero difíciles de cumplir, es la abstinencia. O sea, desde un punto de vista incluso tal vez religioso o espiritual, la gente va a decir que la abstinencia es lo número uno, pero sabiendo cómo funcionan nuestras sociedades y los riesgos, la abstinencia sería deseable, pero poco probable, diría yo, por lo cual entra otro tema que, digamos, ya es más realista, que sería el tema de la fidelidad, digamos, sabiendo que tenemos una pareja, que es nuestra pareja, que nos es fiel, que le somos fieles, que tenemos nuestros cuidados, nuestra higiene, etcétera, difícilmente vamos a ser atacados por algo así. Y en el caso de personas más promiscuas, pues no queda más que decirles cuídense, usen preservativos, usen, no intercambien algún tipo de jeringas por ninguna razón, ya sea que fuera por drogas o por medicamentos o por cosas de este tipo, y hay que ser muy cuidadosos. Ok. Muy bien, doctor. Este, bueno, doctor, ahora un tema también bastante difícil, bastante complicado. ¿Por qué o cuáles son las causas de que las personas tienen conductas o tienen pensamientos de suicidio o depresivos? Sí, yo diría que las dos principales causas de suicidio son, por un lado, la depresión, todos los trastornos depresivos que generan pues un sentimiento de invalidez, de culpabilidad, de poca tolerancia, de deseos de desaparecer, etcétera. Y por otro lado, el consumo de sustancias nuevamente. O sea, son, diría yo, dos de los principales factores de riesgo para cometer un acto suicida o incluso para cometer agresión hacia otros. Y por lo mismo habrá que tratar esas situaciones. En el caso especial de las depresiones, digamos, una situación importante es de que nunca debe ser desestimado, diría yo que es un consejo importante, cualquier amenaza suicida. Claro que hay personas que por manipulación utilizan me voy a tirar, me voy a matar, me voy a hacer cierta cosa, pero el riesgo, digamos, es tan alto que la verdad no deben ser pasadas desadvertidas o inadvertidas este tipo de amenazas porque estas personas en algún momento pueden en verdad consumar un acto de este tipo. Obviamente ahí hablamos de que lo que hay que hacer es un tratamiento psicológico, psiquiátrico, posiblemente antidepresivos, posiblemente incluso antipsicóticos en ciertas situaciones. Al igual que en el consumo de sustancias, habría que ver también la personalidad de quien lo consume. También un caso grave puede ser la comorbilidad entre dos o más situaciones. Digamos, una persona depresiva que consume alcohol o que consume drogas incrementa de cierta manera ese potencial de agresión o autoagresión. Ujú. Doctor, en su experiencia a lo largo de los años, ¿cuál cree que serían las causas principales por las que un adolescente pensaría en terminar con su vida? Bueno, creo que hay varias situaciones. Una es, digamos, una vida familiar difícil, con agresiones, con abusos sexuales, etcétera. Otra puede ser el famoso bullying o la matonería. Eh, Freud decía que los niños son los perversos perfectos, de cierta manera, digamos, porque de cierta manera los niños tienen potencial de ser crueles, hacen bromas crueles en realidad, y los adolescentes también. Entonces, a veces estas burlas son tan fuertes y hostigamientos muy hostiles, digamos,
que a veces pueden llegar a las personas a eso, y eso lo hemos visto recientemente en los casos de suicidios o de asesinatos en escuelas, sobre todo en Estados Unidos o incluso en otros países. Eh, y por otro lado, otra cosa que también cuando uno está en la adolescencia a veces ve las cosas como absolutas y pierde un poco la capacidad de analizarlas, una frustración amorosa puede ser en algunos casos también la causa del suicidio. Ok. Esto, doctor. Doctor, otro tema que es complicadito, en la, en lo que he podido consultar, en lo que he podido investigar, como que afecta un poco más a las mujeres, y es el tema de la anorexia. ¿Qué es la anorexia y cuáles son las causas de esta enfermedad o de este trastorno? Pues yo diría que, bueno, la anorexia es uno de los más comunes trastornos alimenticios, digamos, que consiste en la escasa ingesta de alimentos que se caracteriza por que las personas investigan y conocen muy bien el nivel calórico de los alimentos, digamos, y que en caso de comer hacen un recuento exacto y muy preciso de las calorías que consumen. Existe también como una de las características un trastorno dismórfico corporal, digamos, las personas se ven en un espejo distintas a como son, existe una alteración de esa percepción, y aunque estén muy delgados, siguen observándose gordos o con sobrepeso. Existe de trasfondo definitivamente una baja autoestima, una necesidad de aprobación y de aceptación por parte de otros, y un temor fuerte al rechazo y a la desaprobación que los obsesiona con su cuerpo para intentar adquirir aceptación, y que lo cual es absolutamente infundado y falso, digamos. O sea, no funciona así, pero las personas lo sienten y lo observan así, entonces dejan de comer. Es un trastorno que está muy asociado también al otro trastorno alimenticio más común, que es la bulimia, digamos, ¿verdad? Que consiste en la ingesta de comida, en atracones de comida y en vómitos o en el uso de laxantes, digamos, pero que es frecuente que las personas pasen de uno a otro de esos trastornos o que oscilen entre ambos. Doctor, esta anorexia es infundida o es guiada por otras personas, o es el adolescente mismo quien se crea esos pensamientos de que está muy gordo, de que está muy flaco, bueno, o es Sí, guiado por alguien más. no, yo diría que normalmente son las personas las que infundan su propio problema, las que crean su propio problema. Claro, lo que viene de otros más es algún rechazo eventual, el deseo de aceptación, de reconocimiento, que no lo tienen porque los otros lo rechazan, pero que no va a mejorar con esto. Digamos, o sea, en general, así como todos los trastornos o enfermedades, son mecanismos de defensa absolutamente desadaptativos, digamos, que intentan con su enfermedad conseguir algo, pero que pues, justamente por ser una enfermedad, en realidad esa enfermedad no los va a acercar a su objetivo, más bien los va a alejar aún más de su objetivo. Ujú. Ok. Doctor, otro tema que es un poco desconocido, pero que existe y muchas personas lo desconocemos totalmente, y es la bipolaridad. ¿Qué es eso de la bipolaridad? Ok, los trastornos bipolares, digamos, uno como psicólogo yo siempre menciono, evalúa varias cosas. Una de esas cosas que uno evalúa son funciones psicológicas o capacidades mentales, como por ejemplo inteligencia, memoria, afecto, humor y así muchos otros. En este caso, la bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo, del humor, y que el humor, digamos, oscila en sus picos más altos, patológicos, en la manía, digamos, una euforia, una necesidad de no dormir, y en su pico más bajo la depresión, un poco más arriba de la depresión la distimia, y un poco más abajo de la manía la hipomanía. Tenemos cuatro trastornos del humor ahí mencionados, y en medio una línea de normalidad en el humor que sería la eutimia.
esa eutimia en su pico más alto tiene la alegría y en su pico más bajo tiene la tristeza. O sea, la alegría y la tristeza caben todavía como sentimientos normales, eutímicos, siempre y cuando sean eventuales, digamos. Pero los otros cuatro, la manía e hipomanía para arriba y la depresión y la distimia para abajo, son cuatro psicopatologías del humor. Hay trastornos del humor que son unipolares, como por ejemplo los que solo tienen manía o los que solo tienen depresión o distimia. La bipolaridad habla de una mezcla en este trastorno o una oscilación en ese humor entre hipomaníacos y maníacos y deprimidos y distímicos. La gente oscila por temporadas desde los picos más altos hasta los picos más bajos. Básicamente esa es la descripción clínica de la bipolaridad. En cuanto al tratamiento de la bipolaridad, una ayuda psicológica puede servir, pero de manera inmediata lo usado frecuentemente el tratamiento de elección, digamos, son psicofármacos, entre ellos el principal, las sales de litio, digamos, el litio es el de primera elección y que además cabe destacar que es un medicamento que se usa tanto en las fases maníacas como en las fases depresivas y tanto así también en las fases de mantenimiento. Más allá de eso y dependiendo de la oscilación en compañía del litio, pueden usarse otros fármacos como antidepresivos, como anticonvulsivantes e incluso antipsicóticos, digamos. Ujú. Doctor, o sea, a ver si comprende bien qué es la bipolaridad. ¿Es una persona que tiene diferentes estados de ánimo o algo así? Exactamente así, y que sí, tiene oscilaciones entre los picos más altos y los picos más bajos del estado de ánimo. Esos estados de ánimo, ¿cada cuánto se dan esos cambios? Eso puede depender de persona a persona, pero hay personas que pueden pasar semanas o meses estancados en una depresión y posteriormente a eso semanas o meses en un episodio maníaco. Por eso es que es un episodio tan difícil de tratar, porque en la depresión en general, digo yo, las personas pierden las capacidades volitivas, digamos, o sea, pierden la capacidad de decidir, de motivarse, no desean, uno le dice a la gente, salga a correr, salga a caminar, la gente no quiere ni bañarse, entonces es difícil pedirle algo de lo cual son casi incapaces y en la manía lo mismo, pero al revés. Las personas quieren tomar alcohol, no necesitan dormir, se mantienen eufóricos, quieren ir al casino. O sea, este estilo de vida, o sea, los extremos, por eso los extremos psicopatológicos son los que en esta enfermedad se observan y por eso es que es una enfermedad tan compleja y tan complicada. Doctor, pero definitivamente sí hay tratamiento para esto, para que con este tratamiento la persona puede cambiar, mejorar o nivelarse o definitivamente la persona se puede curar de este trastorno. Básicamente la idea terapéutica, digamos, es estabilizar a las personas y que gracias a los medicamentos sí se consigue que las personas tengan una relativa estabilidad y que puedan llevar una vida más o menos adaptada y lo más normal posible, digamos. Algunas personas podrán requerir el medicamento de por vida, otras tal vez no tanto, depende de la gravedad. Digamos, aquí hablamos de bipolaridad, pero una bipolaridad en pequeño, por así decirlo, que no es correcto clínicamente, pero para ilustrarlo mejor, puede ser un trastorno ciclotímico, digamos, que no oscila entre los picos más altos, sino más bien entre los picos más bajos. Hay un trastorno, digamos, que está también inducido, especialmente en países, digamos, europeos, en donde eh, no existen muchas temporadas de sol y que hay personas que a raíz de que vienen los inviernos y los cielos muy nublados tienden a tener una recaída en su ánimo, ¿no? Todos estos son trastornos, tres trastornos un poco parecidos, un trastorno estacional, un trastorno ciclotímico y un trastorno bipolar, muy parecidos pero clínicamente diferentes, con tratamientos diferentes, con intensidades diferentes y seguramente con medicaciones diferentes. Ok, doctor. Bueno, doctor, ya para que abordemos el último tema, cuéntenos cuál es la importancia y cuál es tal vez un punto de vista psicológico de lo que es el deporte. ¿Es bueno? ¿Es malo? Quiero
que en este momento a los muchachos, a los adolescentes y a los padres les dé a entender qué tan importante es el deporte en una persona. Sí, yo personalmente siempre he pensado que es sumamente importante que las personas tengan el deporte en su vida, porque permite, es la fuente de liberación. Yo a veces comparo, digo yo, las personas somos como ollas de presión. Algunos tenemos empaques malos y tapones malos, y otros tenemos empaques excelentes y tapones excelentes. Los que tenemos esos tapones excelentes no nos vamos a enfermar porque siempre estamos descargando esa presión en la medida que surja. El deporte es uno de esos liberadores de presión. Permite canalizar constructivamente la energía, liberar hasta tensiones, frustraciones, ansiedades. Entonces, para mí es sumamente recomendable, al igual que actividades artísticas, por ejemplo. Eh, Todo en exceso puede ser malo. Creo que el deporte tampoco es la excepción. Hay personas que pueden obsesionarse. Claro, es mejor obsesionarse con el deporte o menos peor obsesionarse con el deporte que obsesionarse con una droga o con alguna situación destructiva. Pero en general, un deporte sano, bien llevado, permite tener relaciones interpersonales, desarrollar sentimientos de camaradería, tener liberación de tensiones. O sea, es para mí, y es una recomendación personal que le hago a muchos de mis pacientes, algo sumamente importante, que puede ayudar mucho a las personas a sentirse mejor, libera endorfinas, que son sustancias cerebrales que producen placer. O sea, al hacer ejercicio, al sudar, este tipo de situaciones pasan. O sea, hay mucho detrás de esto, digamos, o sea, a nivel cerebral, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. O sea, es excelente, definitivamente. Ok, doctor, entonces aquí no hay punto de discusión, sencillamente es excelente el deporte, hay que practicarlo en lo posible a diario y en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier partecita, en cualquier lugar se puede practicar. Sí, y no necesariamente se requiere de muchos recursos económicos para desarrollarlo, pues hay cosas súper sencillas, y económicas que permiten momentos de disfrute, de placer, sin necesidad de altos costos, definitivamente. Ok, doctor. Bueno, doctor, pues hasta aquí es la entrevista. Quiero agradecerle mucho el tiempo que se ha tomado en responder a estas preguntas y bueno, esperamos contar nuevamente con su ayuda. Ok, claro que sí, mucho gusto y espero que esta información le pueda servir a algunas personas y quien quiera ponerse en contacto directo, pues bienvenidos. Claro que sí, doctor. Si de pronto tiene alguna página en internet donde las personas se pueden contactar con usted, pues Sí, adelante. mi página, digamos, en donde en realidad es un blog, escribo artículos de diferentes temas, de ansiedad, de depresión, de dependencias, de la hipnosis, digamos, que practico desde hace muchos años. La página es psicología con P, ¿verdad? Psicologiaguatemala.com, junto, psicologiaguatemala.com. O si no me buscan en Google, mi nombre es José Ricardo Sandoval. Solo me googlean, como dicen, y ahí encuentran mi página también y cualquier consulta a las órdenes. Bueno, doctor, muchísimas gracias y pues un saludo grande. Ok, igualmente, gracias a usted y cualquier cosa estamos a las órdenes también.